Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a Mexelex. Tenemos hoy el gran gusto de estar con el doctor Daniel Inclán, que es investigador del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas y es especialista, entre otras cosas, en el tema de la violencia. Quisiera platicar un poco del tema de la violencia, ya que pues, esto está haciéndose notar en esas campañas y obviamente en los años anteriores. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Has escrito, has hablado del hecho de que en las sociedades actuales la violencia ya no es un medio para alcanzar algo, ¿no? Empleamos violencia para alcanzar tal fin, sino que la violencia es un fin en sí, se ha convertido en un fin en sí, un estado de excepción constante. Si pensamos en los Estados Unidos, que lleva ya 17 años en guerra eterna con Afganistán, o en México que tenemos una supuesta guerra contra el narcotráfico que parece eterno. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? ¿Por qué la violencia se ha vuelto un fin en sí? ¿Cuál es el fin de este fin? Pues creo que el problema de fondo habría que pensarlo en las transformaciones estructurales de la trayectoria del capitalismo. O sea, si nosotros desvinculamos el análisis de la violencia de la trayectoria del capital, pues pareciera que son dos fenómenos independientes. O sea, cuando yo digo que la violencia ya no es un medio como solía pensarse, sino que se ha convertido en ciertos momentos que son cada vez más generalizados en un fin, está directamente vinculado con las transformaciones del capital. O sea, ahora la reproducción de este sistema, que no solamente un sistema económico, sino un sistema social, un sistema cultural, atraviesa por una gran crisis. La violencia cumple un papel estratégico para paliar los efectos de esa crisis. O sea, el capitalismo atraviesa por una crisis que no es solamente una crisis de orden económico, sino una crisis de todo su proyecto civilizatorio. Entonces, esta crisis que no se puede resolver dentro de la lógica del capital, necesita mecanismos para administrar la crisis. Y uno de esos mecanismos es la violencia, que está directamente vinculada con otro factor que es crucial para entender la vida social del siglo XXI, que es la generalización de la guerra. O sea, la guerra se generaliza como lógica de la reproducción de la vida social y toda guerra, aunque la guerra quiere mecanismos difusos, asimétricos, no regulares en el sentido convencional de las guerras interestatales o las guerras de los cuerpos armados regulares, produce formas de la violencia. O sea, la crítica de la violencia hay que pensarla entonces en el marco de las transformaciones de la trayectoria del capitalismo, de la crisis en la que atraviesa este sistema y el papel que juega la guerra, y entonces la guerra como un espacio que posibilita las condiciones de reproducción de las dinámicas de la violencia. Y es ahí donde la violencia ya no es un fin, porque la guerra no está pensada para que acabe. O sea, la guerra del capitalismo del siglo XXI, que además inicia en un capitalismo, digamos, el siglo XXI no es cronológico, sino histórico. Podríamos pensar, al menos que en el caso mexicano, el siglo XXI empieza en 1994, y que es a partir de esa fecha que se instala una guerra social con distintos matices. Y entonces, lo que podemos mirar desde 1994 en el caso mexicano es que hay una guerra cuyo objetivo no es que termine, sino que se prolongue en distintos medios, y que es a partir de 2005, 2006, que esta guerra empieza a adquirir una magnitud y una velocidad no conocida hasta entonces. Pero la guerra social en el país está instalada desde 1994, y es a partir de ahí que se generan condiciones para que la violencia cumpla un papel de articulador social, que además es muy interesante porque pareciera que es un proceso que se desvincula por un lado de la guerra y por un lado de la reproducción del capital, y que entonces la sociedad se convierte en violenta y se hacen afirmaciones tan simples y tan rápidas como decir que los mexicanos somos violentos por naturaleza, y que entonces hay una suerte de ADN de la violencia que entonces estuvo contenido por ciertas estrategias del Estado-Nación y que de repente estalló a partir de 2006. Si no damos una lectura histórica, entonces no miramos su vínculo con otros procesos sociales e históricos, y particularmente con la definición de la trayectoria del sistema capitalista. Entonces, la violencia, una de las soluciones es hacer que el sistema siga como es decir, un paliativo, es decir, para que no esas contradicciones internas del sistema no lleguen a una ruptura que produzca otra fase, otra Pues es que lo peculiar del capitalismo... La posibilidad de un cambio real.
Pues es que el capitalismo, la peculiar es que nunca es como es decir, es el sistema histórico conocido hasta ahora, mucho más mutable. O sea, la característica del capitalismo, por un lado, es su tendencial abstracción, su tendencial automatismo, es decir, que desprende su operación y su funcionamiento de ciertas dinámicas concretas, ¿no? Recordemos que Marx en el Capital llama al capitalismo el sujeto sustitutivo, el sujeto automático. O sea, reconoce que hay una forma implícita en esta manera de vivir que se va desprendiendo de las mismas personas hasta que gobiernan las personas. O sea, cuando Marx dice el capital es un sujeto, no está haciendo una metáfora, está haciendo una descripción analítica. O sea, no es un ejercicio solamente rimbombante, es decir, esta cosa que se reproduce de manera automática está gobernando a la vida humana, a las formas humanas de existencia. Pero para que esto suceda, el capitalismo tiene que mutar. O sea, el capitalismo tiene que modificarse, entonces el capitalismo nunca es lo que es. Y en ese sentido, la violencia ahora juega un papel preponderante para definir una nueva fase del capital. O sea, estamos en un momento de una gran crisis que anuncia una posibilidad de ruptura por dos contradicciones, una contradicción interna de la reproducción del valor y una contradicción externa que sería el límite ecológico del planeta. Sí. La violencia intenta contener esos efectos que hasta ahora son inevitables e intenta seguir abriendo las fronteras de la valorización. O sea, construye escenarios en los que se sigue haciendo posible la obtención de ganancia y la reproducción de relaciones de poder. O sea, el capitalismo, lo decíamos, no es solamente un modelo económico, es un modelo social, un modelo cultural que tiene dos grandes objetivos: la obtención de la ganancia y la construcción de relaciones de poder que alimentan la ganancia y la ganancia que alimenta la construcción de relaciones de poder. Ahora la violencia juega un papel fundamental en la definición de estos dos objetivos que el capitalismo ha mantenido históricamente. Hablamos un poco de la función social y cultural del capitalismo. Parece que, como has dicho, hemos internalizado esas relaciones hasta el punto en que reproducimos el capitalismo internamente y que ya no es tanto necesario un Estado que impone el capitalismo, sino que somos nosotros mismos. Y has hablado que se ha convertido en un estilo de sociedad autoritaria. ¿Puedes hablar un poco de esa sociedad autoritaria? Pues la sociedad autoritaria en la que vivimos ahora es una condición indispensable para la reproducción del capital, así como los estados autoritarios fueron una condición indispensable para la reproducción del capital en la primera mitad del siglo XX. Hoy esta sociedad autoritaria presenta al capitalismo como su único horizonte posible de existencia. Ahora, esto es una generalización que tiene matices y que incluso tendría zonas grises a lo largo y ancho del planeta. Pero es un fenómeno que se generaliza con celeridad y que hace cada vez más difícil encontrar las grietas para superar el capitalismo, porque la sociedad empieza a mirar este mundo como el único que se puede habitar. Y además no solamente es el único, sino que se desea. La enorme contradicción en la que todos estamos inscritos, en la que a pesar de hacer las críticas del capital, seguimos viviendo dentro de él y viviendo de sus beneficios que ponen en riesgo la existencia del planeta. Entonces, es esta sociedad que va construyendo las condiciones para un capitalismo, no sé si llamarlo social, creo que no es menor la caracterización, porque es la sociedad la que empuja, demanda, desea este capitalismo. Ya no es solamente el Estado que produce sus burguesías nacionales, que produce las infraestructuras locales, sino la sociedad que demanda esta forma aparentemente global del capital y que quiere tener los teléfonos inteligentes, las marcas globales, que quiere consumir lo mismo, que quiere tener acceso a las redes de información, que quiere tener acceso a las mismas series, que quiere leer los mismos libros, que quiere comer la misma comida. O sea, hay una suerte de presión que está directamente vinculada con la transformación de las formas de consumo de una sociedad que presenta a este como el único modo de vida posible, lo cual redunda en una sociedad autoritaria, una sociedad que está empujando porque el capitalismo no desaparezca y porque se extienda y porque sigue existiendo el sueño de que podemos vivir como los grandes capitalistas y que podemos reproducir las ciudades del primer mundo en el tercero, ¿no? O estas ciudades desarrolladas en las periferias. Y va generando una sociedad que, además de ser autoritaria, produce dinámicas muy crueles.
O sea, el autoritarismo social se acompaña de una crueldad y va generando en las interacciones cotidianas dinámicas de crueldad, dinámicas perversas también, digamos, una capacidad de producir daño en nosotros y disfrutarlo, ¿no? Como cruzarnos el alto y entonces no dejar pasar a otra persona y tener una cierta satisfacción, como ver si le podemos robar 5 pesos al de la tienda, entonces ver si le gano un poco, o sea, generar un daño y producir cierta satisfacción de ese daño, que implicaría un orden de perversidad. Y correlativo a este también una crueldad que va generando un daño hacia nosotros que no tiene límites, ¿no? Y que cada vez se va generalizando, propio de una sociedad autoritaria, que, como decíamos, trabaja con estereotipos, trabaja con prejuicios, trabaja con la idea de la seguridad, con la idea de la necesidad de una autoridad que si no está, uno mismo puede ser la autoridad y entonces tiene que organizar el aparente caos. Que este aparente caos se mida en función de que no permite avanzar hacia aquel mundo deseado y soñado. Y que ya no es un caos que se resuelva colectivamente, sino que se resuelve individualmente. O sea, si yo pienso que mi vecino entorpece el desarrollo de mi vida económica y el acceso al mundo del capital, entonces yo tengo que ir contra mi vecino. Si yo pienso que el restaurante me pone precios cada vez más caros, yo tengo que ir contra el restaurante porque yo en lo personal siento que estoy agredido en aquel acceso al mundo del capital y del deseo que pareciera es el único posible. Pero eso tiene sus variaciones, por supuesto, ¿no? Hay un nivel de conciencia que también nos permite un distanciamiento crítico, pero que es cada vez más difícil construir una masa crítica que pueda enfrentar esto de manera coherente en términos del discurso y en términos de las prácticas. Porque una de las funciones también de la generalización del autoritarismo es distanciar la capacidad de la crítica de la práctica. Sí. Tenemos extraordinarios discursos críticos sobre el capital, tal vez como nunca en la historia del capitalismo, pero su vínculo con las prácticas es enormemente distante. Y ese es un gran reto que tiene que ver con reconocer en principio el carácter autoritario también de estas formulaciones críticas y la necesidad de construir prácticas que sean incluso más mesuradas, pero que intenten poco a poco ir descubriendo aquella dinámica en la que también estamos inscritos. Además de autoritaria, también es una sociedad, digo lo mismo, traumada, ¿no? Naomi Klein hablaba de la doctrina del shock, ¿no? Entonces, una sociedad que tiene que enfrentar una constante violencia de aquí, de aquí, de ahí, pierde la capacidad de responder a un acto singular, porque hay tantos. Entonces, ¿a dónde me dirijo? ¿A dónde dirijo mi enojo, mi inconformidad? Y crean las condiciones donde se puede aprobar una serie de reformas una tras otra, tras otra, tras otra, sin que haya una resistencia muy bien articulada. Chispas, es interesante. O sea, lo pienso por el tema del trauma, porque o sea, la configuración del trauma, al menos en el sentido estricto psicoanalítico, presupone un hecho de fuerza, un hecho de disruptivo que disloca la capacidad de simbolización de la persona. O sea, uno entra en un trauma cuando hay un hecho que impide, por un lado, el pasaje a la enunciación de la persona que sufre ese hecho de fuerza, que puede ser un hecho de fuerza física simbólica. En un grupo de trabajo en el que participo, bueno, que coordino, digamos, un seminario sobre violencia, una investigadora que se llama Rita Canto está tratando de formular la hipótesis de una mutación antropológica en la que estamos avanzando hacia la construcción de sujetos sin inconsciente. Y si no hay inconsciente, no hay trauma. Es decir, ¿qué presupone el inconsciente? Un espacio en el que la verdad se hace posible porque no es un espacio que no tenga lugar, sino que justo no es aprehensible. O sea, no es un espacio de sombra, sino justo es la condición de toda posibilidad de enunciación. Y cuando se pierde esa posibilidad de enunciación, entonces también podemos pensar que desaparece el trauma. O sea, si ya no tenemos inconsciente como una condición necesaria, como un paso previo a la conciencia, también desaparecería el trauma, lo cual sería extraordinariamente complejo porque anunciaría una sociedad indolente, una sociedad por un lado anestesiada, pero también una sociedad indolente. O sea, que ante cualquier hecho de fuerza ya no responde y no le genera un distanciamiento que rompe su principio de realidad. O sea, que no genera una ruptura del orden de la capacidad enunciativa. Y parece que avanzamos hacia ello. O sea, la hipótesis de Rita Canto es sugerente y si la desarrollamos,
En el caso mexicano, bueno, requiere muchos matices históricos y sociales, pero pareciera que no es tan equívoca, porque en efecto vivimos un conjunto de fenómenos de fuerza de los cuales ya no nos preocupamos porque no nos dislocan. Los damos por sentado y salimos todas las mañanas como si nada sucediera. Incluso en aquellas geografías donde pareciera que la sensibilidad obligaría a una suerte de pensar que la vida ya no puede ser normal. Pensemos los espacios universitarios, los espacios de la creación artística, los espacios de reflexión colectiva. O sea, tendríamos que salir de nuestras casas asumiendo que la vida no puede ser la misma. No sé, después de la masacre de los 72 migrantes de Ayotzinapa, de Nochistlán, de todos estos hechos tendríamos que salir de nuestras casas asumiendo que la vida ya no puede ser la misma y pensarlo conscientemente, porque el tema del automatismo nos va generando entonces la incapacidad de la ruptura de la condición de la existencia, y entonces ya no estamos con una existencia rota por un hecho de fuerza, pero tampoco tenemos la posibilidad de hablar de ello, lo cual anuncia un espacio extraordinariamente peligroso que es la afasia. Ya no podemos hablar de la violencia, no tenemos los elementos para hablar de la violencia porque no nos afecta como solía afectar. Hablando de sujetos que no hablan de la violencia, parece que nuestros presidenciables tampoco hablan de la violencia. Ni Meade, ni Anaya, ni AMLO, Marichuy sí. Ahí parece que hay una afasia total en cuanto a ese tema durante las precampañas. Pues yo creo que es una afasia voluntaria e involuntaria, digamos. Es una necesidad de no hablar de eso, porque hablar de eso pues sería cuestionar el mismo régimen político. O sea, si los candidatos que pelean ahora la conquista del poder presidencial hablaran de ese hecho, tendrían que llegar a un punto en el que se abra un debate que cuestione la misma existencia de la estructura estatal como somos hoy. O sea, desde las tres perspectivas, la perspectiva más conservadora de Anaya, la perspectiva de una izquierda partidista de Andrés Manuel, o la perspectiva del régimen de Mir, obligaría a cuestionar al régimen mismo. O sea, uno por su lógica conservadora, católica, machista, clasista, pues también tendría que cuestionar el sistema, porque también ciertos sectores que él representa están siendo afectados. Y el otro porque el mismo régimen ya pierde su sentido. Y el otro tendría que decir, justo desde una perspectiva más o menos coherente con su partidismo de izquierda o aparentemente de izquierda, tendría que decir algo al respecto, pero que cuestionaría el mismo proceso institucional. Pero no lo hacen porque es una contradicción en los términos para ellos. Si cuestionaran eso, entonces ya no vamos a elecciones, necesitamos otra cosa. Porque no es un tema electoral el problema de la violencia. Y eso es muy interesante porque lo que se anuncia o lo que se avecina en este año y en los posteriores, particularmente en el siguiente sexenio, es una variación solamente en el ritmo y la forma en la que la guerra se va a ejecutar, pero no su fin. O sea, incluso el silencio también tiene que ver con una incapacidad de poder enfrentar en términos políticos eso, en términos políticos clásicos, en términos políticos institucionales, ese problema, porque ya es parte de la institución misma. Es como decir, vamos a hablar de la impunidad y la corrupción de manera seria, no solamente con palabras, es la lógica misma del sistema. Entonces ahí hay un juego solamente retórico, pero el caso de la guerra y la violencia es muy interesante el silencio que se ha mantenido en el país desde las elecciones de 2006. En las elecciones del 2000 hubo un ejercicio más o menos retórico, en el mal sentido de la palabra, cuando Fox decía, yo resuelvo el problema del zapatismo, yo decía, miren, un tiempito yo lo resuelvo, no hay conflicto, que trataba de dar cuenta justo cómo había un resabio de violencia política que no había logrado resolver el régimen de Zedillo, pero eso es el gesto mínimo de un problema que, insisto, en México se ha instalado desde 1994 y que en las posteriores campañas ha sido una omisión deliberada, porque es lo que define el régimen, ¿no? Lo que define el régimen político mexicano es la condición de la guerra. O sea, es este laboratorio que es el futuro del mundo, donde la guerra es de manera explícita lo que define la trayectoria del sistema. Y no es un tema de que funcione mal el Estado, no es de que esté infiltrado el narcotráfico, es un tema que la organización social en su conjunto está definida bajo el principio de la guerra. Y ahí participan de manera simbiótica con distintas articulaciones, crimen organizado, fuerzas armadas, policías, políticos, empresarios. Hablar de eso sería desnudar la sustancia misma del régimen. Es la necesidad de mantener un secreto donde no hay un secreto.
O sea, es jugar a que hay un secreto que es inaccesible, que entonces la guerra oculta algo que no se puede acceder, cuando es evidente, es como la carta robada de Poe, no hay secreto, está ahí. Ahí estaba todo el tiempo. Sí, solo que la guerra, mantenerla como silencio, es decir, no, pues estamos hablando de algo que es extraordinariamente complejo, porque el narcotráfico pareciera que son demonios que salen en las mañanas de sus tumbas y entonces están gobernando al país, están controlando ciertas geografías. No hay secreto, está ahí, es evidente. Es una lógica de la organización social en la que se vinculan los poderes de facto que disputan este país. Y que no son solamente locales, sino que también tienen una lógica política que está detrás y que es muy difícil hablarla. O sea, encarar el problema de la guerra también sería encarar el problema geopolítico. ¿Por qué a la frontera sur de la economía más grande del mundo hay una guerra? ¿Por qué no se ve afectada la relación comercial de la gran economía del planeta con su vecino más próximo, la frontera más dinámica del mundo en una situación de guerra? O sea, en términos formales podría parecer una situación de sentido desproporcionado, no cabría ninguna explicación, ¿no? Es esto, es jugar a que hay un secreto cuando el secreto está ahí. Última pregunta. Pues estamos en Oaxaca. Oaxaca tuvo su gran conflicto en 2006, pero también lleva 30 años de un movimiento magisterial que se ve en las calles. ¿Cuál es tu apreciación de la violencia en Oaxaca, tomando en cuenta que aunque Oaxaca comparte muchos aspectos con otras partes del país, es un caso particular, ¿no? Cuestiones de escala y cultura y muchas cosas incluyen ahí. ¿Cuál es tu apreciación de la situación en Oaxaca, de este viaje, de tus viajes anteriores? Yo sé que has pasado tiempo en la sierra también. Ay, pues la verdad es que conozco poco al estado, sería muy irresponsable decir algunas cosas sobre él porque lo conozco poco en el sentido de estudiarlo, de tener información. De pronto diría que Oaxaca es también un laboratorio dentro del laboratorio de la violencia y que manifiesta, me parece, dos contradicciones. Por un lado, una versión de esta contradicción que anuncia un espacio de posibilidad, que es la construcción de ejercicios autónomos desvinculados de una autoridad central. Es decir, me parece que el mayor éxito del movimiento de 2006 fue crear una serie de autonomías regionales que ya no están dependiendo de una articulación de un proyecto centralizado, sino que avanzan por su cuenta y construyen de manera relativamente con esfuerzos que van desde esfuerzos productivos, esfuerzos educativos, esfuerzos mediáticos, esfuerzos editoriales, pero al mismo tiempo también anuncia algo que me parece abre un terreno en la vía negativa, que es la capacidad del olvido y la capacidad de enterrar a los muertos muy rápidamente. O sea, 2006 es muy cerca, pero parece también muy lejos. O sea, digamos, la relación con ese suceso que rompe la vida cotidiana en el Estado está tan cerca, pero se mira tan lejos en términos de reproducciones cotidianas, y que me parece una de sus expresiones más claras es en el espacio urbano. O sea, la estrategia de desmemoria, la estrategia de borrar y de mitificar o mistificar ese periodo, se puede mirar muy bien en la ciudad. Al menos la ciudad de Oaxaca fue el epicentro, digamos, en una revuelta por la autonomía y digamos, contra las formas centralizadas. La ciudad se encarga de borrarla. Y creo que el país... Literalmente, con sí. Y creo que el país avanza hacia allá. Borrar la memoria de las luchas, además en estos 30 años ha habido demasiadas. Daniel Inclán, muchas gracias por compartir tu tiempo y tu No, gracias sabiduría. a ustedes. Gracias. Regresamos con Nexalex.